Ya, la segunda clase que tenemos dentro del COGEP es referente a la competencia concurrente, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto de lo concurrente? Es decir que, además de que es competente el juzgador del domicilio de la persona demandada, adicionalmente también va a ser competente a elección de la persona actora, ¿no? Es una, digamos, una atribución que se le da a la persona actora de que pueda elegir en qué lugar le va a realizar la demanda o va a ingresar la demanda. Y nos da distintos casos, ¿sí? Que son específicos en sí, que son 10 Clau, numerales. ¿puedes repetir? Desde el principio no le entendí nada. A ver, Ahorita te estoy vamos. comentando. Esto de la competencia concurrente, ¿ya? ¿A qué hace referencia cuando nos dice competencia concurrente? Es decir, es un adicional, ¿ya? Hace referencia, es una condición adicional a la regla general. ¿Cuál es la regla general? La regla general dice que la persona tiene derecho a ser demandada ante el juzgador de su domicilio, ¿sí? Esa es la regla general. Pero adicional, también puede ser demandada en los distintos numerales que están determinados en el artículo 10, ¿ya? Entonces, queda a elección de la parte actora, donde también le puede demandar al demandado, ¿sí? Esa es la concurrente, es decir, un adicional a la regla general. Entonces, esto queda a elección de la parte actora. Entonces, el numeral 1, para que vayamos entendiendo. El numeral 1 que dice que también va a ser competente el juzgador del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva, ¿ya? Entonces, aquí supongamos, vamos con el ejemplo. La regla general dice que se va a realizar la demanda o se va a poner en conocimiento el juicio ante el juzgador del lugar donde tenga domicilio la persona demandada, ¿ya? Pero también puede ser competente el del lugar donde deba hacerse el pago, ¿sí? Donde pueda hacerse el pago de una obligación como tal o tenga que cumplirse una obligación, ¿ya? Entonces, supongamos un contrato, ¿ya? Un contrato como tal, bueno, o un préstamo de dinero, ¿sí? Un préstamo de dinero, entonces esa obligación se quedó en cancelar en un determinado tiempo en la ciudad de Quito, ¿sí? El señor debe concurrir y pagar esta obligación en la ciudad de Quito y esto se encuentra establecido en un contrato o en una declaración como tal, ¿ya? El señor tiene su domicilio acá en Tulcán, pero la obligación del pago en sí tiene que realizarlo según el contrato tantos días en la ciudad de Quito, ¿sí? Entonces, yo como parte demandante, bien puedo iniciar la demanda en la ciudad de Tulcán o en la ciudad de Quito, porque en la ciudad de Quito es donde el señor tiene que cancelarme, ¿sí? Tiene que realizar el pago. Entonces la ley me da esa discreción a mí como parte demandante de poder realizarla la demanda sea en el domicilio del demandado o en el lugar donde tiene que realizarse el pago. En el ejemplo, en Quito, ¿ya? Entonces esa es la concurrente, es decir, me da 10 reglas o 10 numerales específicos en los que yo también puedo tomar para iniciar el proceso. Y ahí estamos hablando de que es legalmente realizado el proceso, de que tal vez la parte demandada no me puede alegar de que tal vez lo demandé ante un juez incompetente y que estoy
en contra del debido proceso, ¿ya? Sino que estoy dentro de los 10 numerales en específico y por tanto también es su juez competente, ¿ya? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Sí, Doc. ¿Entendido? Ya. Entendido. ¿El resto está entendido? De lo que es la concurrente. Doc, una Doctor. pregunta. ¿Y ahí Ok. quién decide quién va a seguir el proceso en este caso? Digamos que por regla general se sabe que es en el domicilio de la parte demandada, ¿no es cierto? Ujú. Y dentro de la ley. De la otra parte, como usted dice, según el punto número 1, también lo puede hacer la parte actora, donde se va a realizar el pago, es decir, Ujú. también es competente. Ya. ¿Dónde o quién determina o en qué momento se determina quién mismo va a seguir este El proceso. proceso? ¿Qué pues? Ajá, Ya. A ver. Primero, en el artículo 10 dice que esto es una atribución que se le da a la parte actora. Entonces yo como parte actora, y digamos que yo también vivo en Quito, ¿sí? Entonces para mi facilidad yo digo, no, pues de acuerdo, me asesoro bien con un abogado y el abogado me dice, usted puede iniciarlo, sea en el domicilio del señor en Tulcán o en Quito. Entonces, como yo vivo en Quito, digo, no, yo hasta para economizar gastos lo decido iniciar en Quito. ¿Y qué me ampara? Me ampara la ley como tal. Pero en la demanda también tengo que especificar y, o sea, darle, digamos, esa atribución o esa facultad al juez para que se determine como competente. Es decir, tengo que esclarecer que por qué estoy ingresando la demanda en la ciudad de Quito, ¿sí? Tengo que ahí fundamentar muy bien mi demanda, ¿sí? Entonces el juez no se puede excusar, ¿sí? El juez no se puede excusar porque yo como abogado estoy fundamentando bien de acuerdo al artículo 10.1 y según el contrato, el señor tiene que cancelarme acá la obligación, entonces usted es competente para conocer el proceso. Ya, entonces aquí quien puede poner una excepción va a ser el demandado y va a decir no. La regla general dice que ella tenía que haberme demandado es en mi domicilio. Pero entonces ahí el juez va a ser el que va a discernir y va a aplicar la Constitución y va a aplicar el Código Orgánico General de Procesos, porque el código es el que lo habilita para conocer esta causa. Entonces no hay un conflicto como tal y como abogado tengo que fundamentar muy bien al respecto de este tipo de competencia. ¿Sí? ¿Sí, Marcelo? ¿Está claro? sí, doctor, muchas gracias. Listo. A ver, Angie, creo que me estaba diciendo. Doctora, en ese numeral, aparte de realizar pagos, ¿qué otras obligaciones, o sea, qué otras obligaciones también serían válidas para aplicar ese numeral? Bueno, recordemos que las obligaciones dentro del Código Civil son de hacer o no hacer. Entonces, bien podría no únicamente ser dentro del campo económico, ¿no? Sino tal vez entregarle un bien inmueble, eh, una rendición de cuentas. O sea, ya sería, depende la figura, ¿no? Pero ahí mucho juega, digamos, el documento en el que conste, sea la obligación, sea la obligación que sea, mucho juega para determinar la competencia y el documento en el que conste dónde tiene que ser el cumplimiento de esta obligación, ¿sí? Ahí juega mucho este documento. ¿Sí, Angie? Sí, doctora, gracias. Ya, Angie. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿De qué es la concurrente? A ver, Joel Vilaña, ¿qué es la competencia concurrente entonces? Señor Vilaña.
Por eso, chicos, les pido que tengan encendido la cámara, si no les voy a sacar. A ver, Joel, ¿qué es la competencia concurrente? Es cuando se cambia el lugar donde está propuesta para realizar. ¿Cómo? A ver, Pablo. Ya, Doc, sí, quiero ver si más o menos sí le entendí bonito, ya. A ver, diga. A ver, es la condición, usted dijo, sí, que es la condición adicional a la que se le da a la persona demandante para ver en qué ciudad pone la demanda. Aquí existen las 9, creo que dijo, los 9 Bien. 10 posibles casos. Y el Ujú. primero que nos explicó es del lugar donde debe hacerse el pago, que tal vez la deuda es en otra ciudad. La deuda fue, digamos, aquí en Tulcán, pero la persona que demanda vive en Ibarra. Entonces, por comodidad de ella, puede demandar a la persona en Ibarra, aunque la ley dice que pues debe ser demandada en la casa, pero en este caso, él, la persona demandante demandaría en Ibarra y ya. A ver, recuerden que toda la competencia gira para determinarla en relación al demandado, ¿sí? Al demandado como tal, ¿no? No al demandante. Ahora, lo que yo hablé de que es la atribución que se le da a la parte actora o a la demandante, es decir, para, digamos, determinar dónde yo quiero demandarle, pero, o sea, también nos da los 10 casos. No es que tampoco yo puedo coger y decir, no, le voy a demandar acá para más fácil, ¿sí? No. Entonces, si está dentro de los numerales, sí puedo, digamos, aplicar esto de la competencia concurrente, pero siempre va a ser en relación al demandado. Por eso recuerden, ¿no? La regla general. ¿Cuál es la regla general? Que es competente el juez del domicilio de la parte demandada, ¿sí? De la parte demandada. Esa es la regla general. Ahora, la concurrente, digamos que es un adicional a la regla general. Es un adicional, es decir, me da también esa alternativa, ¿ya? Me da esa alternativa a mí como parte actora, como parte demandante, de que puedo realizarla la demanda, bien sea en el domicilio del demandado o si es que aplica uno de estas 10 reglas, puedo realizarlo ahí, pero si es que aplica. Y si no aplica, es incompetente, o sea, tampoco es para mi comodidad, ¿ya? Sino que simplemente, o sea, es el ejemplo que les puse, digamos, ¿ya? Pero siempre se va a acoplar a los 10 numerales, porque si no está dentro de los 10 numerales, específicamente, pues el juez va a ser incompetente y por ende mi proceso se va a caer a futuro, ¿sí? Ese proceso no va a servir, no va a progresar, ¿sí? ¿Sí está entendido? ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí está entendido? Ok. A ver, vamos al numeral 2. El numeral 2 que dice, del lugar donde se celebró el contrato. Si al tiempo de la demanda está presente la persona demandada o su procurador general o especial para el asunto que se trata. Bueno, ese es un adicional, ¿no? Pero básicamente nos vamos a quedar con lo primero que dice, del lugar donde se celebró el contrato, ¿ya? Entonces, en este a qué hace referencia. Como veíamos en las clases anteriores, es decir, en un contrato hay es la expresión de la voluntad de las dos partes, ¿sí? En el contrato como tal. Entonces, podemos demandar también en ese lugar donde se celebró el contrato como tal.
Y por lo general, pues los contratos, cuando puede existir una controversia a futuro, lo que les decía, hay esa cláusula de renuncia, ¿no? De fuero y de jurisdicción, en el que dice que si hay un tipo de controversia, se va a realizar el proceso, renuncia a su juez competente y se va a someter, supongamos, a los jueces de la ciudad de Quito, que es donde se firmó el contrato, ¿sí? Entonces, ahí como parte actora, yo puedo tomar referencia y puedo demandar, adjuntando a la demanda el contrato, puedo demandar, en el ejemplo, puedo demandar en la ciudad de Quito, ¿sí? Porque en esta ciudad se celebró el contrato entre las dos partes, ¿sí? Es muy parecido al anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tomar ahí en cuenta? El lugar donde se celebró el contrato. Entonces, puedo demandar tanto en el domicilio del demandado como en el lugar donde se celebró el contrato. ¿Sí? ¿Entendido? Ok. Vamos a la tercera. Dice, del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato. El 2 y 3 se parecen, son casi iguales, ¿sí? Donde se haya sometido expresamente en el contrato, es decir, pues, en el contrato como tal existe la firma de la parte que sería a futuro el demandado. Perdón. Perdón. A ver, entonces en el numeral 3, cuando nos dice que expresamente existe en el contrato señalado el lugar donde la persona demandada se somete, ¿no? Se somete para que sea juzgada. Entonces, como le exponía el ejemplo de que en el contrato como tal dice pues que renuncia a fuero y jurisdicción, renuncia a los jueces competentes de su domicilio y por tanto se va a someter a los jueces de la ciudad de Quito, de Ibarra, etcétera. Menos, o sea, va a renunciar a los jueces de su domicilio, si es que viviera, por ejemplo, en Tulcán, de su domicilio. Entonces se parece mucho al numeral 2, que hace referencia, pero en el numeral 3 dice que expresamente dice el demandado manifiesta de que se va a someter a los jueces determinados en el contrato como tal, ¿sí? Expresamente el demandado al firmar este contrato pues está sometiéndose, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Entendido? ¿Alguna duda? Si tienen alguna pregunta, vamos. Doctora, o sea, ¿cuál sería entonces la diferencia, o sea, más clara entre el 2 y el 3? A ver. Porque, o sea, dice que se parecen, pero la diferencia para poder distinguirlos. Ok. A ver, en el numeral 2, ¿qué me dice? Del lugar donde se celebró el contrato. O sea, se sobreentiende, digámoslo así. Me da a mí la facultad como parte actora y sobreentiendo, digamos que al final únicamente dice que ese contrato, o sea, no hay una renuncia expresa, no hay una renuncia de sus jueces competentes, no hay esta cláusula, ¿ya? En ese contrato. Únicamente ahí dice que se celebró en la ciudad de Quito a los 15 días del mes de junio del 2021. Únicamente me dice eso en el contrato, ¿ya? En cambio, y se sobreentiende, pues que yo, como me da esta facultad la ley, entonces como parte actora puedo iniciarlo el proceso en la ciudad de Quito porque ahí se celebró el contrato, ¿sí? Básicamente, ¿ya? En cambio, en el numeral 3, ¿qué dice? Del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato.
Entonces, cuando me dice se haya sometido expresamente, entonces ahí hablamos de esta cláusula. En los contratos como tal no vamos a ver que dice, bueno, al final que diga competencia, yo me someto, o sea, sí que diga, yo me someto a los jueces de la ciudad de Quito para futuras controversias. No dice eso, sino siempre hay la cláusula de cajón que dice renuncia de jurisdicción y competencia, ¿sí? Y ahí dice, ¿cómo es? El contratante se somete, renuncia a sus jueces competentes y se someterá para cualquier controversia a los juzgados y tribunales de la ciudad de Quito, ¿ya? Entonces, como yo se supone que estoy leyendo ese contrato antes de firmarlo y lo firmo, lo suscribo, entonces ahí hay un sometimiento expreso del contrato, porque lo estoy firmando a sabiendas de que ya estoy renunciando a mi juez competente. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? En el 1 no hay cláusula. En el 1 únicamente dice, se celebra el contrato a los 15 días en la ciudad de Quito. Nada más. O sea, no hay cláusula. En cambio, en el numeral 3, sí, hay la cláusula en la que dice que yo renuncio expresamente a mis jueces competentes y me voy a someter a los jueces de la ciudad de Quito y firmo. Ese es mi sometimiento expreso en el contrato. La firma como tal en el contrato, cuando hay esta cláusula. ¿Sí? Entonces le doy, digamos, el poder, le doy esta atribución a la parte actora de que bien puede demandarme en la ciudad de Quito o puede demandarme en mi domicilio como tal. ¿Ya? ¿Ahí está claro? Sí, doctora. Sí, aquí Doc, A ver, dígame, Marcelo. sí, perdón, una pregunta. En el punto 2, ¿a qué se refiere al momento de decir el tiempo de la demanda está presente la persona demandada? ¿O eso no hay que mucho prestar atención? Verá, por eso les decía, ¿no? Cerremos hasta donde dice del lugar donde se celebró el contrato. Por lo que, por lo general, no, en la parte actora o, digamos, la parte procesal que sea, no va a tomar en cuenta de que si está o no está dentro de la ciudad, ¿sí? Sino básicamente el juez igualmente lo va a calificar el proceso y se va a determinar como competente al ver que en ese contrato se celebró en la ciudad que yo como juez estoy en funciones dentro de ese territorio, ¿sí? Eso va a tomar en cuenta el juez, de que si el contrato como tal se celebró, por ejemplo, yo soy competente en la ciudad de Quito como jueza, entonces voy a tomar en cuenta y voy a revisar en la prueba que me adjunta si evidentemente el contrato se celebró en la ciudad de Quito, ¿no? Y si, por ejemplo, no, yo constato de que no se celebró en la ciudad de Quito, se celebró en Ibarra y el señor, además de eso, vive en Tulcán, entonces yo no soy competente y básicamente me excuso. Pero si reviso el contrato, está en la ciudad de Quito y el señor vive en Tulcán, entonces sí soy competente por competencia concurrente. ¿Sí? Entonces esto de que dice si al tiempo de la demanda está presente la parte demandada, o sea, no le tomemos muy en cuenta, ¿sí? Porque por eso es concurrente, es un adicional. ¿Sí, entendido? ¿Alguna otra duda? Vamos al numeral 4. Este dice, del lugar donde esté la cosa inmueble, materia de la demanda. Ya, aquí fija la competencia, es la cosa inmueble, ¿sí? La cosa inmueble es la que va a fijar la competencia del juez. Ya no vamos a hablar del lugar donde se basa el pago, ni lugar del contrato, ni nada, sino el lugar donde se encuentra la cosa inmueble. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice? Si la demanda se refiere solamente a una parte del inmueble,
la o el juzgador del lugar donde esté la parte disputada y ésta pertenece a diversas circunscripciones, la persona demandante podrá elegir al juzgador de cualquiera de ellos. Ya, entonces, además de que tiene la parte actora, puede también elegir si es que ese bien se encuentra en el límite, por ejemplo, de dos provincias. Se encuentra en la provincia de Bolívar, en el cantón Bolívar, ¿ya? Y se encuentra esa propiedad en el límite entre Imbabura y Carchi, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que es competente, en primer lugar, el juez del lugar de la cosa inmueble, ¿sí? Donde se ubica el inmueble como tal. Ahora, ¿qué pasa si esta cosa inmueble se encuentra en el límite de dos territorios o de dos circunscripciones? Como en el ejemplo les digo, de entre Ibarra, entre Imbabura y Carchi, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Ahí dice, el juzgador del lugar donde esté la parte disputada, y si esta pertenece a diversas circunscripciones, puede elegir en sí. Entonces le da esa atribución a la parte actora de que pueda elegir en sí, si es que, por ejemplo, la demanda es por una hacienda en su totalidad, ¿sí? Y esta tiene varios terrenos que la hacienda como tal se encuentra en medio de las dos provincias, ¿ya? Entonces, la parte actora puede elegir demostrando documentadamente para fijar la competencia de que este inmueble, por ejemplo, yo le estoy demandando en Imbabura. Entonces tengo que presentar el documento, la cédula catastral, en el que se especifique que el territorio en sí de la hacienda que está en disputa en el juicio se encuentra también una parte dentro de Imbabura. Entonces ahí estoy fijando la competencia. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Puede ser el juez de la provincia de Carchi o puede ser el juez de Imbabura. ¿Por qué? Porque el inmueble como tal pertenece a las dos circunscripciones, ¿sí? Ahí hace referencia a la cosa inmueble cuando pertenece a dos partes, a las dos provincias. Entonces yo como parte actora puedo elegir bien realizar la demanda en Imbabura o realizarla en el Carchi. Pero tengo que adjuntar el documento, ¿no? Para fijar la competencia. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Una pregunta? Ya. Y vamos el último, el numeral 5 para esta clase. Nos quedamos ahí. El numeral 5, ¿qué nos dice? Dice del lugar donde esté ubicada la casa de habitación. Si la cosa materia de la demanda está en dos o más cantones o provincias. Cuando nos dice esta casa habitación, es decir, donde vive la persona como tal, ¿ya? Supongamos en el mismo ejemplo que les dije, la hacienda. La hacienda se encuentra entre los dos cantones, ¿sí? Los terrenos. Parte Imbabura, parte Carchi. Pero la casa, ahí sí existe una casa habitación, donde vive el cuidador o donde vive el dueño mismo de toda la hacienda, ¿ya? Entonces, en ese caso, va a ser competente el de la casa habitación. Entonces, supongamos en el ejemplo, si bien la hacienda ocupa las dos circunscripciones, es decir, Imbabura y Carchi, entre los terrenos, pero la casa habitación se encuentra en la provincia del Carchi, va a ser competente el juez de la provincia del Carchi o del cantón Bolívar. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las dos. En el numeral 4, en cambio, únicamente hace referencia a la cosa inmueble en general. Es decir, ahí no hay una casa habitación, ahí solo son los terrenos de la hacienda.
Ahí son los terrenos como tal. Entonces ahí el juez competente puede ser bien el de Carchi o el de Imbabura. Ahí nos da la carta abierta para elegir. Pero en el numeral 5, ¿qué dice? En el numeral 5 ahí en cambio establece esta excepción. Si bien la hacienda, los terrenos como tal, están entre las dos circunscripciones, entre Carchi y Imbabura, pero la casa habitación está en la provincia del Carchi, entonces va a ser competente el juez del Carchi, ya que ahí se encuentra la casa habitación, donde vive el capataz o la persona que cuida o el mismo dueño como tal, ¿sí? ¿Entendido el numeral 5? ¿Entendido Sí, el doctor, numeral entendido. 5? Ok. Sí. Bueno, nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Bueno, no nos da más tiempo, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar hasta el numeral 5 de la competencia concurrente. Por favor, lean, ¿sí? Lean esto de la competencia concurrente y de la competencia excluyente, ¿sí? Para que exista una mayor comprensión. Si hay alguna duda, pues aquí la vamos resolviendo, pero me ayudan mucho ya leyendo. Ya vamos a ir avanzando un poquito más rápido tal vez, o vamos a ir resolviendo las dudas que ya se les ocurre en ese momento que están leyendo. Entonces ayúdenme con eso, lean por favor para la próxima clase estos temas, la competencia concurrente y la competencia excluyente. Inclusive se les ocurre tal vez ese momento algún caso, algún ejemplo, escríbalo y en clases lo vamos viendo, está bien, está mal, se me ocurrió esto, veamos si cuadra dentro de la concurrente o cuadra dentro de la excluyente, ¿sí? Pero el caso es que vayamos entendiendo, vayamos comprendiendo, y esto nos va a servir mucho dentro de nuestra vida profesional, porque como les digo, esto de la competencia es una solemnidad sustancial dentro del proceso. Y si nosotros no determinamos bien la competencia, inclusive puede gozar de nulidad, ¿sí? Ese proceso. Y se nos caería todo el proceso como tal. Quedaríamos sin nada. Entonces es muy importante esto de la competencia. Y esto dentro del examen vamos a hacer mucha énfasis, así que estudien, lean, pongan los ejemplos, dudas, preguntas, háganlo por favor, ¿sí? Eso chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias por haber asistido, pues y que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.